Sí, ya que estamos. Muy bien. ¿Ya comenzamos? Ya pueden comenzar. Nada más eh, nos vamos a dedicar a sus exposiciones. Pueden compartir ya su presentación. ¿Listos? Muy bien, pues adelante. Platícanos sobre esta vasculitis inmunológica. Bueno, ¿qué tal? Bueno, para empezar, nosotros somos el equipo, ya nos conocen, conformado por Wendy, Yareli Gutiérrez y yo, Pedro Rojas, y les vamos a hablar acerca de la poliarteritis nodosa. Vamos a empezar con su definición. Esta es una vasculitis sistémica necrotizante que afecta principalmente a las arterias de tamaño medio. No es típica la afectación de los vasos de pequeño tamaño. Los depósitos inmunes son mínimos o están ausentes y los anticuerpos antineutrófilos citoplasmáticos, o sea, los ANCA, son típicamente negativos. Y pues sí, o sea, esto básicamente nos habla que en la mayoría de los pacientes que padecen la poliarteritis nodosa es causada por la enfermedad primaria, pero también se puede deber a causa de una secundaria que puede ser una hepatitis B o otros tipos de agentes víricos. Incluso a veces está relacionada a la C, pero muy poco frecuente. En los datos históricos, bueno, la poliarteritis nodosa o nudosa fue descrita por Kussmaul, perdón, y Mayer en 1866, Michael Mayer, al apreciar el aspecto nodular externo de la pared arterial. Posteriormente también se le denominó o panarteritis por la afectación de toda la pared vascular, y todos estos términos peri, pan o poliarteritis nodosa se utilizan indistintamente, pero no fue siempre así. Siguiente. En 1948, Dobson acuñó el término PAM, poliangeitis microscópica, al observar a pacientes diagnosticados de PAM, pero caracterizados histológicamente por una afectación predominante microvascular con GMN, o sea, glomerulonefritis, necrotizante segmentaria y focal, clínicamente por fallo renal rápido y progresivo. La diferenciación de la poliangelitis microscópica como entidad independiente fue escasa, incluyéndose en general en el grupo genérico de la poliangelitis microscópica, como ocurrió en 1990, cuando el American College, eh, ay, el, ¿cómo se llama la universidad? Ahí voy. Colegio Americano de Reumatología, creo. Traumatología, sí, ese. El American College of Rheumatology. Ujú. Elaboró los criterios para la clasificación de la vasculitis. La siguiente, por favor. Bueno, y en 1994, en Chapel Hill, se insistió en la diferenciación entre ambas. Es decir, que pan y pan no, eh, no deben de ser lo mismo. Y este se definió como el pan clásica se definió como una vasculitis necrotizante de vaso mediano sin glomerulonefritis. En cambio, el PAM se define como una enfermedad, siendo muy frecuente la glomerulonefritis, con escasos o ningún dispositivo inmune que ocasionalmente puede llegar a afectar de mediano calibre, arterias de mediano calibre. Desde entonces, la PAN y la PAM se consideran en general entidades distintas. Bueno, eh, antes de continuar, doctor, tengo una pregunta. Mencionaba que el PAM era una VPP. ¿Qué significa eso, doc?
No lo puse porque estuve buscando el significado, pero no. Necesitaría que me lo pusieras la abreviatura. V, V. V y dos P's. P, P. Es una VPP. ¿Y en dónde lo Conglomerado. encontraste? ¿En qué contexto lo encontraste? En la anterior diapositiva, Ajá, habla, regrésame. habla del PAM, la poliomelitis microscópica, y Ajá. habla que esta es una VPP sin glomerulonefritis. ¿A qué se refiere? Necesitaríamos ver esa abreviatura, porque puede ser desde una abreviatura propia nada más de la revista, como esto de PAM y PAN tampoco son abreviaturas, Sí, lo intenté buscarlo, pero no. ni GMN tampoco es una abreviatura estándar para glomerulonefritis. O sea, necesitaríamos ver el contexto en donde lo Entonces, están manejando. ok. No Bueno, son, no son más como en adelante. otras ocasiones que son nombres exclusivos de citocinas o nombres exclusivos de proteínas, sino que son abreviaturas que puede estar manejando cierta comunidad, nada Sí, o sea, más. no universales, que sean propias del artículo de la Así revista. es. Bueno, más adelante se lo envió, porque sí estuve buscándolo. La siguiente. Entonces vamos con la epidemiología. Eh, la panartritis nodosa es poco frecuente y se ha publicado una incidencia de 2.4 millones de habitantes según los criterios de American College of Rheumatology y de 0 a 1,5 millones según la nomenclatura de Chapel Hill. En las series clásicas, el 30% de los pacientes se asociaba al virus de la hepatitis B, o sea, VHB. Esta proporción es hoy muy inferior a disminuir dicha infección debido a las mejores condiciones sociosanitarias como la generalización de la vacuna de la hepatitis B. Y como les comentaba antes, más raramente esto puede asociarse a la hepatitis C y al parvovirus B19. También se ha descrito que la leucemia de células peludas, o sea, triclosemia, así como la artritis reumatoide y el lupus. Lo siguiente, por favor. Bueno, Bueno, continuamos con la etiología. En la etiología vamos a tener que la causa de la poliarteritis nodosa pues es desconocida y la afección se presenta cuando ciertas células inmunitarias atacan las arterias afectadas y los tejidos irrigados por las arterias afectadas no reciben el oxígeno y la nutrición que necesitan. En consecuencia, esto va a presentar el daño. Y aunque la presencia de depósitos de inmunoglobulina M y DS3 en las lesiones de algunos casos y la detección de inmunocomplejos circulantes en otros casos indica que la poliarteritis nodosa es mediada por inmunocomplejos. Ok, ¿cuáles son esas ciertas células inmunitarias? No sé, doctor. ¿De eso es de lo que nos van a explicar? Sí, Sí, bueno, la creo que estancia más del trabajo es adelante. explicar la fisiopatología. Ok, entonces sí nos lo van a explicar, nada más que más adelante. Bien. Le da Yareli, por favor. Bueno, en los adultos se ha asociado a enfermedad inflamatoria intestinal, eh, conectivopatías, neoplasias, trombosis de la vena cava superior e inferior, enfermedades infecciosas como la hepatitis B y la C, infecciones por el VIH e infección por parvovirus B19. Permítame poquito. Ya, en la población pediátrica se considera una reacción inflamatoria reactiva secundaria a una infección por Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Y la siguiente. Bueno, en la fisiopatología
La poliarteritis nodosa se va a caracterizar por la inflamación transnumeral necrosante segmentaria de las arterias musculares, que va a ser más frecuente en los puntos de bifurcación. A diferencia de otras afecciones vasculíticas, no afecta a las vénulas o las venas postcapilares, más es frecuente encontrar lesiones en distintos estadios de desarrollo y en curación. Y las lesiones iniciales contienen leucocitos polimorfonucleares y en ocasiones eosinófilos. Y las lesiones más tardías contienen linfocitos y células plasmáticas. No se observa una inflamación granulomatosa, más la proliferación de la íntima con trombosis y oclusión secundaria produce infarto de órganos y tejidos. Y la debilidad de la pared arterial muscular puede causar pequeños aneurismas y disección arterial. Y la curación puede producir fibrosis nodular de la adventicia. Los órganos más comúnmente afectados van a ser los riñones, los nervios periféricos, las articulaciones, los músculos y el tracto digestivo. Y a menudo también se va a afectar el hígado y el corazón. Y va a haber isquemia renal e infarto, pero no se produce glomerulonefritis. Y la púrpura, que esta es generalmente como el resultado de la inflamación de los vasos pequeños, no va a ser una característica de la poliarteritis nodosa. En las características clínicas, se debe de sospechar poliarteritis nodosa en los pacientes con una combinación de síntomas como lo son la fiebre inexplicable, atralgia, nódulos subcutáneos, úlceras en la piel, dolor en el abdomen o en las extremidades, caída del pie o de la muñeca de reciente aparición o hipertensión de rápido desarrollo. Y el cuadro clínico de la poliarteritis nodosa, como corresponde a un proceso sistémico, se inicia con unos síntomas generales que consisten en fiebre y alteración del estado general, astenia, anorexia, cansancio, pérdida de peso y decaimiento. Y además los síntomas generales se acompañan de otros que van a depender del o de los órganos afectados. También en la piel aparece un lívido reticularis con lesiones maculopupulosas de tipo purpúrico y que estas pueden complicarse con lesiones necrosantes. Y gangrena periférica, con pérdida de sustancia en los dedos de las manos y de los pies, y puede haber nódulos cutáneos dolorosos. A nivel del sistema musculoesquelético se pueden presentar mialgias y artralgias que van a provocar dolores en las extremidades afectadas y que en ocasiones pueden ser intensos. También en el sistema nervioso central pueden aparecer parestesias, polineuropatías, hemiparesias, tosis y síntomas encefalíticos. Y cuando hay afectación del riñón se pueden manifestar con proteinuria y hematuria que pueden provocar un síndrome nefrótico. Un dato clínico que se debe vigilar siempre en la sospecha de la poliarteritis nodosa, que va a ser la tensión arterial. Y la hipertensión arterial aparece en el 80% de los pacientes. También el corazón puede estar afectado del pericardio, acompañado de arritmias, afectación del miocardio y así como alteración de las arterias coronarias con infarto. También el pulmón se puede afectar, va a dar lugar a infiltrados pulmonares y derrames pleurales, así como hemoptisis. Y también igualmente el aparato digestivo puede resultar afectado, manifestándose por dolores abdominales, que en ocasiones van a ser intensos, acompañados de sangrado, y van a variar desde síntomas que no son graves hasta situaciones catastróficas como hemorragias, obstrucción, perforación o infarto intestinal y rotura de aneurismas mesentéricos.
Bueno, en el diagnóstico tenemos que se suele ser muy complejo y de requerir de una combinación de criterios clínicos que van a ser tanto analíticos, radiológicos e histológicos. Y en la anamnesis se tiene que insistir en los síntomas generales y locales que con mayor frecuencia aparecen en esta patología. Y se va a realizar una exploración física completa por aparatos, incidiendo en la exploración de piel, del sistema nervioso periférico, tanto sensitivo como motor, y del abdomen. Bueno, y se van a tomar en cuenta los criterios de clasificación que les había mencionado, que es del Colegio Americano de Reumatología, que se dividen en 10 criterios y para su clasificación deben de presentar al menos 3 de estos y tiene una especificidad del 86.6% y una sensibilidad del 82%. Como el 1 es la pérdida de peso, que tiene que ser de 4 o más kilogramos de peso desde el comienzo de la enfermedad, no debido a dieta u otros factores. El lívido reticular, que es un patrón reticular moteado sobre la piel de las extremidades o dorso. El dolor testicular, que este puede ser espontáneo o a la palpación de los testículos y no debido a una infección, trauma u otras causas. Las mialgias, que son difusas, tienen que excluirse los hombros y la cintura pélvica, o la debilidad muscular o dolor al palpación de los músculos de las piernas. El mono o polineuropatía es una neuropatía de mononeurosis múltiple o polineuropatía, y el otro es la tensión arterial diastólica mayor a 90, que tiene un desarrollo con hipertensión que es mayor de 90 milímetros de mercurio, el aumento de nitrógeno ureico o la creatinina, que es el mayor a unos 5 miligramos por decilitro, no debido a deshidratación u obstrucción. El virus de la hepatitis B, que es presencia en suero de antígeno de superficie de la hepatitis B o de anticuerpos. Alteraciones arteriográficas con aneurismas u oclusiones de arterias viscerales no debido a arteriosclerosis, displasias fibromuscular u otras causas no inflamatorias. Y el último es la biopsia de vasos medianos y de pequeño calibre con polimorfonucleares, que son alteraciones histológicas mostrando granulocitos y leucocitos mononucleares en la pared arterial. Dentro de los criterios propuestos para el diagnóstico también hay unos que son para niños. Estos no están aceptados por el Colegio Americano de Reumatología, pero aún así son aceptados. Y estos se precisan en 5 criterios, incluyendo al menos uno de los mayores, que los mayores serían insuficiencia renal y alteraciones musculoesqueléticas, y los criterios menores, alteraciones cutáneas, afectaciones gastrointestinales, neuropatía periférica, afectación del sistema nervioso central, hipertensión, afectación cardíaca, afectación pulmonar, síntomas constitucionales, aumento de reactantes de fase aguda y presencia de antígeno de superficie de la hepatitis B. El diagnóstico definitivo tiene que ser histológico siempre que sea posible, y la prueba diagnóstica principal es la biopsia de órgano sintomático accesible. Y globalmente, en un 18% de los casos, las biopsias son normales, no significativas. En esta situación, el diagnóstico se basará en la clínica sugestiva, como afectación cutánea y nerviosa periférica, y los hallazgos de las angiografías alteradas. Se tiene que tener un seguimiento prolongado de los pacientes y su evolución clínica, porque esto también puede ayudar a la clasificación de los pacientes o confirmar su diagnóstico. Y en el diagnóstico diferencial es necesario descartar otras entidades que pueden producir un cuadro similar, que serían infecciones, fundamentalmente endocarditis, neoplasias, como la triglicemia y émbolos de colesterol. Y también fármacos como hormonoterapia asociados a casos de panarteritis nodosa, que es localizada en las trompas. Y en caso de confirmarse,
se tiene que descartar que no sea secundaria a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico, y fármacos o secundaria a consumo de cocaína o anfetamina. Y al último se tendrá que diferenciar de otras vasculitis necrotizantes sistémicas primarias, fundamentalmente la pana- parangemi- la poliangiitis microscópica y granulomatosis de Wegener-Kurfürst. Y estas son las principales diferencias entre la panarteritis nodosa clásica y la poliangiitis microscópica, que pues estas van a ser en el tipo de vaso. La panarteritis clásica va a ser en las arterias de mediano calibre y la otra va a ser de vasos pequeños y arteriales y vénulas. En la nefropatía se va a ver que van a ver las arterias de mediano calibre, arcuatas e interlobales, y en la otra afectación del pequeño vaso, que es el glomerular. Y en la clínica se va a presentar hipertensión arterial y en la otra alteraciones de sedimento por glomerulonefritis, hematuria y cilindros de proteinuria e insuficiencia renal. En unas va a tener, en la panarteritis clásica no va a haber afectación pulmonar y en la poliangiitis microscópica sí. Va a haber una neuropatía periférica de un 50 a un 80 en la PAN y en la otra un 10 a un 50. Las lesiones cutáneas se van a observar nódulos en el 50% de los casos en la PAN y en la poliangiitis microscópica una púrpura palpable también en el 50% de los casos. Y de las células blanca van a ser raros, menor de un 10%, y en el PAN van a ser frecuentes de un 50 a un 80%. En el virus de la hepatitis B, la poliarteritis nodosa va a ser de un 5 a un 30% y en la otra no se va a presentar. Y en la arteriografía o microaneurismas sí se van a presentar en la poliarteritis y en la poliangiitis no. Y las recidivas van a ser raras en la poliarteritis y en la otra van a ser muy frecuentes. En el pronóstico se tiene que ver primero porque pues este va a depender de la extensión y severidad de la enfermedad más que del tipo concreto en sí de la vasculitis. Y en 1995 un grupo de franceses estudiaron la vasculitis y diseñaron el Five Factor Score, que es una puntuación pronóstica validada que va a incluir 5 parámetros predictivos de mala evolución y la mortalidad, que van a consistir en la insuficiencia renal, que la creatinina sérica va a ser mayor a 140 micromoles por litro o 1.58 miligramos por decilitro. La proteinuria va a ser menor a 1 gramo por 24 horas. Va a haber cardiomiopatía, ya sea por infarto o fallo cardíaco, y puede ser afectación del sistema nervioso central. Y la última sería la afectación gastrointestinal severa, que sería por sangrado, perforación o pancreatitis. Y esto se va a puntuar del 0 al 5 y la mortalidad se incrementa con cada punto. Al inicio de la enfermedad, sí se puede presentar como F5 score de 0 y la tasa de mortalidad a 5 años es del 12%. Y cuando se presenta uno de estos factores va a ser del 26%. Cuando hay más de 2 va a aumentar hasta el 46%. Y esta pues nos va a permitir la puntuación que permite la adaptación individual de los regímenes terapéuticos en función a la gravedad que va a tener la enfermedad. También se van a presentar las recidivas, estas van a ocurrir en un 20% de los casos
y son más frecuentes en los pacientes que tienen poliarteritis nodosa, que no es por virus de la hepatitis B, y con manifestaciones cutáneas que sobre todo van a ser los nódulos. Se va a presentar en los primeros 2 años, que sobre todo van a ser en los 6 meses después de quitar el tratamiento inmunopresor, y se van a dividir en mayores y menores. Las mayores se definen por la aparición de una manifestación orgánica grave, como la neuropatía, el dolor abdominal, ¿sí? Y las menores, como la recurrencia de la manifestación de la vasculitis, sin afectación orgánica grave, como artralgias, fiebre o cutánea. Y la tasa de supervivencia sin recidivas a 5 años es de un 60%, algo mayor que con la panateritis por virus de la hepatitis B. En su mortalidad, en más de un 30% la causa va a ser la propia vasculitis y el resto la sepsis o causas cardiovasculares. También va a ser un factor de riesgo la edad, que sean mayores de 65 años, principalmente debido a la mayor susceptibilidad de los ancianos a la toxicidad del tratamiento, y también por las manifestaciones gastrointestinales que requieren cirugía. Son predictores del mal pronóstico y de la mayor mortalidad, y este constituye un 25%, hasta un 25%. En el tratamiento habrá que individualizar según la extensión y severidad y los índices pronósticos. Se van a dividir en 3 tipos de tratamiento, que pues el objetivo de este es que el paciente esté en remisión a cabo de 6 meses y tomando la menor cantidad de corticoides posibles. El tratamiento uno es el de inducción, que cuando no se presentan factores de riesgo, si no hay manifestaciones o de órgano vital, se le administra prednisolona de 1 miligramo por kilogramo vía oral durante 3 semanas y después una pauta de descenso. Si la mala tolerancia a los corticoides y la respuesta insuficiente o recidiva se tiene que asociar a azathioprina de 2 miligramos por kilogramo por día, preferiblemente, o ciclofosfamida de bolos. También se puede tratar a los pacientes con FF de 0, que solamente con corticoides, añadiendo solo un inmunosupresor si no hubiese una respuesta satisfactoria o recibida. Y en el otro, cuando hay menos de uno, se le administra 3 bolos de metilprednisolona de 1 gramo durante 3 días, y después prednisolona de 60 a 90 miligramos por día desde el 4.º día y durante 3 semanas después de iniciar la pauta de descenso. Tercero se ve la ciclofosfamida en bolos a dosis de 0.6 gramos por metro cuadrado o 15 miligramos por kilo, mensual durante 6 meses, máximo a 12 meses. Si no se consigue una respuesta inicial, los primeros 3 cursos se pueden administrar cada 2 semanas y posteriormente mensuales, a cambiar a ciclofosfamida oral a 2 miligramos por kilogramo por día. Y en casos muy graves, con insuficiencia renal que produce diálisis, se le tiene que añadir la plasmaférese. En el tratamiento de mantenimiento, después de los 6 bolos de ciclofosfamida, se tiene que cambiar el tratamiento con azathioprina de 2 miligramos por kilogramo por día o metotrexato durante como mínimo 2 años y continuar la pauta lenta de descenso de los corticoides. Y la dosis de metotrexato en vasculitis debe ser de 20 a 25 miligramos semanales. Si hay recidiva, hay que repetir los bolos de ciclofosfamida. Y cuando hay una vasculitis refractaria, se tienen que administrar inmunoglobulinas endovenosa, la terapia biológica como rituximab,
preferiblemente, o el antifactor de necrosis tumoral alfa y la plasmaféresis. Que tiene que haber un ajuste de dosis de ciclophosphamida cuando hay menores de 60 años, que la creatinina esté por 150 a 300 micromoles por litro. En estos pacientes se les va a administrar 15 miligramos por kilogramo, y cuando hay mayor de 300 micromoles por litro, espera, y cuando hay 60 a 70 años, la perdón, cuando la creatinina está entre 150 a 300 micromoles, se le debe administrar 12,5 miligramos por kilo. Y cuando es de 300 a 500, se le debe administrar 10 miligramos. Y a los mayores de 70 años, solo se le administra 10 miligramos cuando la creatinina está entre 150 y 300. Y cuando está entre 300 a 500, 7,5 miligramos. También en el tratamiento de la panateritis en el virus de la hepatitis B, se le administra la urina, que es la primera opción de tratamiento antiviral, y se usa dosis de 10 miligramos al día por vía oral hasta que se haya constatado la seroconversión de la negativización de los HIV y el desarrollo de los anti-HIV en 2 determinaciones consecutivas, y el interferón flegilado alfa 2B es también una alternativa a la lamivudina. Se utiliza a dosis de 100 microgramos semanal y por vía subcutánea. Este permite una administración única semanal y obtiene mejores resultados de la seroconversión y menores efectos secundarios que la forma no flegilada del interferón alfa 2B. Y además de tratar los síntomas derivados de la vasculitis, el objetivo principal es intentar la reducción o disminución de la viremia. Y en el tratamiento de la pancreatitis asociada con el virus de la hepatitis C o el VIH, estaría indicado el tratamiento con prednisolona de 1 miligramo por kilogramo por día, y el tratamiento de infección para la hepatitis C sería el interferón flegilado y la ribavirina, y en el VIH el tratamiento antirretroviral combinado. En estos casos, en caso de afección orgánica debe estar grave, estaría indicados también los cursos de metilprednisolona, la ciclofosfamida y los recambios plasmáticos. Entonces, eso sería todo. ¿Verdad? Ok. Al final es bibliografía, no bibliografías. Puede ser citas bibliográficas, pero bibliografías es como... el término bibliografía es un plural. Es como decir gente. No existe la palabra gentes. Bien, pueden dejar de compartir su pantalla para verlos. Ok. Yareli, ¿qué es la creatinina? Pedro, ¿qué es la creatinina?
en un análisis, En lo que sea. en laboratorio. Tengo entendido que es un desecho renal, ¿no? Un desecho renal. O sea, orina. Ah, es como algo tóxico, no sé si sea un compuesto, no. Mm, Arjón, Sandra, Sí, ¿qué es la creatinina? pues es una Tío, les proteína. pregunto cualquiera porque es un término genérico, no es algo exclusivo de esta patología que están comentando. Y bueno, es una proteína que es el producto final del desecho generado para la orina. Desecho generado para la orina. Y pues tiene relación a los músculos. Bueno, viene de los músculos. Algo así. Grupo. ¿Qué nos puede decir? La creatinina es un compuesto proteico, efectivamente, y es un desecho, por eso lo señalan rápido como que es un producto que tiene que excretarse. Se puede secretar tanto por las heces como por el riñón, siendo la vía más principal la del riñón. Hay toda una cascada completa para la formación de creatinina y es un producto del metabolismo de las purinas. Y como las purinas están dentro de las proteínas esenciales o dentro de las proteínas base, entonces lo tenemos como que es un producto del metabolismo del músculo. Pero no solamente eso, también es un producto del metabolismo de la carne. Cuando comemos carne, producimos también grandes cantidades de creatinina. No es tanto como creatinina estrictamente, la creatinina la formamos para tratar de aminorar la toxicidad de un compuesto mayor. Entonces, uno de estos compuestos es la urea. Pero también la urea se tiene que secretar, el ácido úrico también y creatinina también. El hecho de que empiece uno a secretar demasiada creatinina habla de un sufrimiento renal, por eso es un marcador que se tiene que estar evaluando constantemente. ¿Y por qué hay que evaluar este marcador con la ciclofosfamida? Esta ya es pregunta para el equipo. Porque mencionaron hasta una tablita y por edad y por depuración de creatinina. Lo que mostraron fueron resultados de depuración de creatinina, no fueron valores de creatinina sérica, nada más. O es que ustedes hicieron una investigación muy a fondo y nos muestran estos resultados y realmente todos los medicamentos también deberíamos de evaluarles la creatinina antes de darlos. ¿Qué estudio piden? ¿Qué estudio se debe de pedir para evaluar la creatinina? ¿En dónde lo piden? O sea, piden así nada más, así harían una receta y creatinina sérica y que me la midan y ya. ¿Podría repetir la pregunta? Es que se me trabó la compu y me sacó. Si quieren evaluar la creatinina, obviamente van a necesitar de un laboratorio clínico, pero ¿qué le piden al laboratorio? Una química sanguínea. Una química sanguínea, ¿y esa para qué sirve? ¿Qué va a evaluar la química sanguínea?
Se evalúa la sangre y las enzimas, grasas, la ¿Cuáles? glucosa. Pues son muchas cosas las que evalúa la química sanguínea. Uno le puede pedir lo que uno quiera, pero si no le pones nada y nada más pones química sanguínea, ¿qué es lo que te qué es lo que te debería de entregar un laboratorio? La glucosa, urea, creatinina, el ácido úrico y Ajá. creo que el colesterol, ¿no? Colesterol y triglicéridos, ¿sí? Glucosa, urea, creatinina, colesterol y triglicéridos es la química clínica clásica. Pero si lo piden en el Seguro Social, nada más les van a dar glucosa, urea y creatinina. Ahora, ustedes pueden acomodarle lo que quieran a su química sanguínea, pero obviamente eso puede ir, eso va a incrementar más los costos. Pero ustedes pueden agregarle muchas cosas más a una química sanguínea. Este, entonces, ¿qué hace la ciclofosfamida? ¿Cómo funciona? Venía en el libro de Abbas. ¿Cómo funciona? Pues yo lo leí de que lo usaban como inmunosupresor. Supresor. Pero, ¿cómo? ¿Cómo funciona? Seguramente funciona como un inmunosupresor. Comentaron una enfermedad inmunológica donde está todo desajustado, pues seguramente quieren inmunosuprimir al paciente. Pues también ayuda mucho al impedimento del crecimiento celular. O sea, lo altera, también se usa para el cáncer. Este medicamento lo que hace es que evita que se siga ah, como que alterando de una manera normal la célula, ¿no? Deben de ser más explícitos. Sí, originalmente la ciclofosfamida fue creada como un fármaco contra el cáncer, contra leucemias y linfomas principalmente, porque Esa idea destruye células de rápido crecimiento. Las células hematopoyéticas obviamente son de rápido crecimiento, pero se da una dosis muy distinta para el cáncer como inmunosupresor. Entonces, no, no va a eliminar todas las células por darle ciclofosfamida. ¿Pero qué hace entonces? reduce la respuesta inmunitaria. ¿Cómo? Y esa es la pregunta. Ya nos dijeron que es un inmunosupresor y que dan ese medicamento para reducir la respuesta inmunitaria. ¿Cómo? Bloquea la producción del DNA, del ácido desoxirribonucleico. ¿Cómo podría ser algo así eso? No, no hace eso. O formar puentes intercatenarios, ¿no? Sí, es Por eso la, que es. por la replicación de para ¿cómo se llama? Va directo sobre el ADN. Como medicamento oncológico, sí, pero como inmunosupresor, no. Lo explicamos en clase. Y 2 veces. Impide la formación de factores de transcripción para que se generen citocinas. Disminuye la respuesta inmunológica, sí. En dosis más grande funciona como un intercalante, por eso mencionaban
que disminuye la tasa de replicación del ADN. Porque como un intercalante, cuando se crea ADN, cuando la célula se va a duplicar, tiene que duplicar también su ADN. Y esta duplicación implica la necesidad de tener cantidades de adenina, timina, citosina y guanina. Y en grandes cantidades la ciclofosfamida se mete en esa síntesis de ADN. O sea, se disfraza como si fuera un nucleótido también. Y la célula empieza a agarrar ciclofosfamida para también crear el ADN, para lo cual no le sirve y entonces termina muriendo la célula. Pero eso es así como funcionan casi todos los medicamentos oncológicos. Este mismo proceso es prácticamente igual para la adriamicina, para el etopósido, para, para bastante, para el... Bueno, hay algunos hasta fármacos antifúngicos que en realidad son fármacos oncológicos, pero hay mucho médico general que les gusta utilizarlos como antifúngicos. Bueno, ahora, si tuviéramos que decir, o si ustedes se les preguntara, esta enfermedad, ¿cuál tipo de hipersensibilidad de las que se han comentado es, en cuál englobarían? ¿Tipo 1, 2, 3 o 4? ¿Y por qué? Por ejemplo, la miastenia gravis, que les comenté que se forman anticuerpos que se pegan a un receptor, estamos hablando de una hipersensibilidad de tipo 2, porque va mediada por anticuerpos que se unen a receptores. Una alergia es una tipo 1. Como un ejemplo, pueden haber otras cosas que no necesariamente son alergias y también pueden ser hipersensibilidad tipo 1. La poliarteritis nodosa, ¿qué tipo de hipersensibilidad es? 3. ¿Y por qué? Tiene que ver con las... Ahí le dice el artículo. Por el mecanismo de las inmunoglobulinas, ¿no? Que hay o sea, hay muchísimas. Se producen muchas y hace un efecto... ¿Y por qué no sería tipo 2? Si también producen muchas inmunoglobulinas. En la hipersensibilidad 2, pero en la 2 no se presentan las inmunoglobulinas tipo M, ¿no? No lo escuché. Que en la 2 no se producen las inmunoglobulinas M. ¿No? Bueno, en cantidades como la 3. Y hacen como una especie de entrecruzamientos. ¿Sí? ¿Estás seguro? No sé. Ok, ¿y su otra compañera dónde está? ¿Wendy? ¿Sí? No lo ubico aquí en mi monitor. Ok. Es una hipersensibilidad tipo 3. Porque se forman anticuerpos, igual que en la 2. No quiere decir que una produzca más anticuerpos que otra. Eso lo dijimos claramente también cuando lo comentábamos. No es que un tipo de hipersensibilidad sea mayor que otra y que sea secuencial, pero es tipo 3, porque en la tipo 3 se forman inmunocomplejos.
y los inmunocomplejos son necesarios para formar vasculitis, porque las inmunoglobulinas se unen al antígeno y queda depositado en glomérulos o en vasos sanguíneos, y en este caso eso es lo que se trata, una poliarteritis. Y toda enfermedad, toda vasculopatía autoinmune es un ejemplo de inmunocomplejos. Ok. No sé si lo comentaron, no lo escuché. Esta enfermedad es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Es similar a la espondilitis anquilosante. Muchos ejemplos de enfermedades autoinmunes son más propensas las mujeres, pero por alguna razón no determinada, como en espondilitis anquilosante, esta es más frecuente en los varones. Se puede presentar desde cualquier edad. Si bien lo clásico es que lo veamos en adultos, no es tampoco, es raro que la poliarteritis nodosa la veamos en niños. En niños casi siempre postinfecciosa, así como la fiebre reumática y muchos otros más. Y en adultos, pues bueno, pueden ser muchos otros factores también. Esta es una activación. El daño va originado porque los inmunocomplejos, ya que quedan depositados en los vasos, entonces ahora van a provocar migración de células y se van a activar células presentadoras de antígenos o más bien macrófagos, que van a empezar a llegar y van a empezar a fagocitar el sitio donde están los inmunocomplejos, que en este caso pues va a ser prácticamente el endotelio capilar. Entonces, pues bueno, es así como se termina dañando y se va adelgazando e inflamando el vaso sanguíneo, por lo tanto hay mucha mayor propensión también a los aneurismas. Y como todo esto nos va a generar también una sobrecarga de citocinas, pues bueno, el dolor, las mialgias. Muy bien. Pues nos vemos mañana entonces. Doctor, tengo una pregunta. Sí. Cambió la fecha de entrega del trabajo final, ¿no? Para el viernes. Sí. ¿Hasta qué enfermedad vamos a subir? Hasta las que veamos mañana, nada más. Van a ser 2. No vamos a... O sea, serían 3 más. Sí, serían la de hoy Y las 2 de mañana. Doctor, Sí. yo quería hacer una pregunta. Sí. Las Permita. referencias bibliográficas no las podemos imprimir. ¿Por qué? Ay, es que se me mueven mucho las letras para el link. Sí. O sea, nada más los links y eso. Pero tienen que escribir de todas maneras autores, nombre del artículo, nombre de la revista, año, página. Y lo tienen que poner eso al final de cada resumen. No van a hacer una lista hasta el final, hasta atrás. Va en el resumen. Doctor, otra pregunta. ¿Sí? ¿Podemos agregarle imágenes a los resúmenes o no? Pueden agregarle imágenes, pero realmente lo que yo leo es el documento. Es que le preguntaba porque yo había dejado un espacio en cada resumen y después, como usted me había mencionado. Sí, pueden hacerlo, pueden agregarle imágenes. Ok, gracias. Sí, pues vamos a ver nada más enfermedad de Graves y miastenia gravis. Realmente, bueno, estas también ya las habíamos comentado un poquito en la clase. El programa lo terminamos la semana pasada, hasta llegar al capítulo 12. Como nos está sobrando una semana más, pues bueno, es que estamos aprovechando para seguir poniendo más temas. Entonces, yo les puse completos a todos los equipos, considerando que pudiera haber más espacio. Pero bueno, llegamos hasta lo de mañana. Mañana es nuestra última clase prácticamente. El viernes tendrían el examen, pero pues ya el viernes yo ya no me conecto con ustedes, nada más ustedes se enlazan a su examen.
yo les estaría dando calificaciones el sábado. Y bueno, si hay alguien que vaya a exentar, pues bueno, ahí también les hago los comentarios. Y si no, o bueno, y los que no vayan a exentar, pues el viernes siguiente sería el examen final. Entonces, esa es la semana de presentado el tercer parcial. Ok, doctor, está bien. Ahora, ¿A qué hora sería el examen semestral? El semestral, pues, yo lo dejo a la misma hora que es de la clase, salvo que ustedes me digan que lo quieren más temprano, más tarde. Doctor, otra cosa que en lo personal yo le quería comentar es que, por ejemplo, en los exámenes que hemos tenido, no solamente de su materia, sino en otras, en la plataforma se traba mucho y se tarda mucho. Entonces, a lo mejor usted no nos puede dar más tiempo, pero sí de que acomodar o sea, que vinieran varias preguntas, como quien dice, en una misma página, no sé cómo mencionarlo, Bueno, porque se tarda mucho en cambiar y se pierde tiempo. ok. Bueno, todas las preguntas así que aparezcan de golpe. Una sola página de preguntas. Bueno, es que yo sí, se tarda mucho en cargar de una pregunta a otra, doctor, y como estamos todos a la misma hora, como que se satura y se pierde tiempo. Sí, que salieron todas en la misma, así tuvimos uno hoy que nos salieron todos en la misma. Ajá. Entonces estuvo muy bien. Sí. Bueno, así será entonces. Ok, gracias, doctor. Que yo me imagino que si salen todos juntos, como que, ok, salen todas, pero va a tardar más en cargarse al final de cuentas. No, es que como que lo que tarda en cargar es la página. Sí, O de sea, pasar a otra pregunta, es Sí, lo que o sea- se tarda, hasta 1 o 2 minutos, se tarda mucho. O sea, en recibir la respuesta del servidor de Watt digital para Ajá. que sepa que tenemos que cambiar de página, no las preguntas en sí. Ujú. Ok. Muy bien, sí. Pues lo dejamos que aparezcan todas las preguntas en, en una sola página, en una sola ventana. Ok. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Duda? No, doctor. Si no, pues bueno, pues eso sería todo, chicos. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. También,